Amigos de Salud TV, bienvenidos, buenas tardes. Estamos ya en su programa. Este día 22 de diciembre, martes, estaremos con un tema muy importante para toda esa gente que nos está viendo desde sus casitas, y es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Hoy estaremos dedicando el programa a todos los adultos mayores que están en casa sintonizándonos, porque vamos a hablar de la fragilidad del adulto mayor. De eso vamos a estar hablando, de la vulnerabilidad. Así que, ¿con quién estaremos? Ya les cuento luego de la cápsula. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Cuando oímos la palabra frágil, siempre la asociamos a algo delicado o que está por romperse. En este sentido, un adulto mayor frágil es aquel que, debido a una disminución de sus reservas fisiológicas, tiene un mayor riesgo de declinar su salud, lo que lo sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de dependencia. Esto condiciona no solo a la persona, sino a su entorno. El término de fragilidad suele ser controversial y tiene varias definiciones. Sin embargo, las características de un adulto mayor que empieza el ciclo de la fragilidad son pérdida de peso involuntaria, agotamiento, además de la aparición de sarcopenia, que es la pérdida degenerativa de masa muscular, actividad física reducida y disminución de la velocidad para caminar. Estos cambios se presentan en la mayoría de los adultos mayores, pero solo algunos de ellos se consideran frágiles, y el riesgo principal es que estos síntomas pueden provocar incremento en el riesgo de caídas, dependencia, hospitalización y muerte. Si desea conocer más acerca de la fragilidad en el adulto mayor, siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros especialistas hablarán de este interesante tema. Acompáñenos. Muy bien, bueno, y no me malentiendan, definitivamente no es que sean frágiles y que se van a quebrar, es sencillamente que sí hay una mayor vulnerabilidad, y de eso estaremos conversando este día con todos nuestros especialistas. Tengo el honor de estar súper bien acompañada acá en el set con el doctor Ramón Mena Guerra, geriatra. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy amable por invitarme, y que estos días de paz, armonía y fe. Mire, doctor, yo lo veo súper bien, yo lo veo hasta bronceadito a usted. Nos acompañen siempre, ¿verdad? Y que nos dé salud, salud, eso es todo. Eso es lo que pedimos, hoy sí que no queremos regalos, queremos salud. No, salud. Lo demás ahí viene por su peso, ¿verdad? Así por es añadidura. Que encantado de veras de estar aquí, y esperemos que este tema, que es bien importante, porque cuando ya consultan por este problema o se dan cuenta de este problema, es muy tarde. Es muy tarde, porque están hospitalizándose a cada rato los pacientes, y cada hospitalización bajan una grada en su reserva fisiológica, y no solo reserva orgánica, reserva social, emocional, psicológica, económica. Es una fragilidad total, así como hablamos de la valoración geriátrica integral, pues esta es un síndrome geriátrico que debemos de valorarlo igual. Y es terrible que un paciente adulto mayor ya no pueda levantarse de una silla y ya no pueda caminar. Eso los destruye su autoestima, y comienzan a darse cuenta que no son capaces de adaptarse a ningún estrés de los que ellos normalmente lo hacían. Así es que hay que reconocer esto pronto,
vamos a hablar de eso aquí, para que pongamos nuestras barbas en remojo. En remojo, muy bien. Y solucionemos este problema y no caigamos de la leve fragilidad hasta la discapacidad total, que es la que nos va a llevar este problema. Así es. Mire, doctor, qué bonito, porque definitivamente, como usted bien dice, para poner nuestras barbas en remojo, o sea, este es camino que todos llevamos y que primero Dios todos llevamos, porque realmente no sabemos si a la vuelta de la esquina uno puede tener un accidente o una enfermedad y no llegar a esa edad tan bonita que es esta edad de adulto mayor. Así que hay que cuidarse desde ya para que, si Dios nos permite llegar, que lleguemos lo menos frágiles y que no vayamos perdiendo esa reserva fisiológica. Y de esa precisamente quiero que comencemos a hablar un poquito. ¿Cómo nos vamos deteriorando y cuál es esa reserva de la que contamos? Sí, contamos nosotros hasta con valores normales de algunos exámenes, algunas pruebas que son fáciles de medir, que no se necesita ser hasta, yo le digo, ni expertos, ni médicos, ni geriatras para valorar a un paciente geriátrico con problemas de sospecha de fragilidad. Con solo darle la mano a un paciente, usted nota con qué fuerza el paciente es capaz de apretarle su manita, y usted nota cuando el paciente frente de usted necesita esto para levantarse y lo hace. Esto es normal en mí, no estoy fingiendo. Mentira, yo lo vi entrar casi corriendo. Ajá. Y que para sentarse también ocupen esto y tengan que hacerlo con el temblor y todo. Con el temblor y todo. Usted con eso está diagnosticando que este señor está, y si lo hace caminar 4 o 5 metros y se tarda más de tantos segundos, usted ya tiene el diagnóstico, ¿verdad? Eso le iba a decir, que sin necesidad de esperar, si el médico es de los que reciben en la puerta al paciente, desde que el paciente viene caminando, uno se puede dar cuenta que con qué dificultad, con qué rapidez, o cómo, si viene con bastón, sin bastón. Eso. Definitivamente. Pues esta es una reserva fisiológica porque orgánica, muscular, esquelética, tendinosa, ¿verdad? Que el paciente, tenemos que poder movernos para hacer nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, comer, ir al inodoro, bañarnos, vestirnos, desvestirnos, ir a la puerta por el pan o ir a la puerta por el periódico. Entonces, todo eso comienza a hacerlo el Señor más lento. Llega un momento en que ya no lo puede hacer. Dice, no, mejor, porque es que hay unas 4 gradas ahí que me puedo matar en esas gradas, ¿verdad? Porque la reserva fisiológica no solo es esta que hemos hablado de fuerza, tono, masa muscular, como dijeron, la sarcopenia, sino que también perdemos visión, audición, el paladar, el olfato. Todo esto son reservas fisiológicas. Así es. Entonces, si nosotros perdemos eso, pues vamos a tener miedo de movilizarnos, porque nos podemos malmatar en una caída. No, así ¿verdad? es. Y el hecho, esto se ha visto relacionado con la edad, por supuesto, con la edad. Pero hay patologías que nos hacen frágiles. Y ya vamos a hablar de eso, doctor. Fíjese que ya se incorpora con nosotros a través del enlace vía Skype el doctor Daniel Pereira. Él es neurólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Un gusto de saludarles, estar compartiendo con ustedes en la distancia nuevamente. Muchísimas gracias, doctor, por conectarse con nosotros. Le voy a dejar una pregunta en el tintero porque vamos a ir a una pausa y luego me la responde. Hablemos un poquito sobre esa reserva fisiológica que poco a poco se va agotando a nivel neurológico en el ser humano y que vuelve frágil, vulnerable al adulto mayor. ¿Sí le parece? Vámonos a ver el avance de TN21 y ya volvemos. Estás viendo Salud TV.
continuamos con nuestro programa este día dedicado a platicar sobre la fragilidad del adulto mayor. Tengo al doctor Ramón Menaguerra, geriatra, aquí conmigo, y ya enlace vía Skype el doctor Daniel Pereira, neurólogo. Antes de irnos a esa pausa, pues yo le pedí al doctor que habláramos un poquito de la reserva fisiológica, cómo se va deteriorando la neurológica en el adulto mayor y cómo nos va afectando. Claro, para comenzar diciendo un poco qué es la reserva neuronal, que es lo que nos atañe a nosotros como neurólogos, es el grupo de neuronas, conexiones interneuronales. Recordemos que nuestro cerebro funciona por medio de impulsos eléctricos que conectan una neurona con otra. Entonces, dependiendo de qué tantas conexiones tengamos y de qué tantas neuronas tengamos, esa es mi reserva neuronal. ¿Qué es lo que ocurre? Conforme la edad va avanzando, la reserva neuronal va disminuyendo, el número de neuronas se vuelve menor. A partir de los 40 años nuestro cerebro comienza un proceso de disminución de volumen. No es únicamente las personas arriba de los 65 años, arriba de los 70 años, sino que eso comienza en el adulto, el joven inclusive. Y si nosotros tenemos una reserva neuronal muy baja, no nos podemos adaptar a ciertas enfermedades, como así, por ejemplo, un evento cerebrovascular, conocido comúnmente o popularmente como derrame cerebral. Si yo no tengo una adecuada reserva neuronal, mi cuerpo no se logra recuperar adecuadamente ante esta injuria. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no tiene la capacidad de crear nuevas conexiones, o está disminuida esta capacidad de crear nuevas conexiones neuronales para recuperar las funciones perdidas por el daño del cerebro. Esto también se ve muy notorio en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo así? Por ejemplo, una persona que está padeciendo de Alzheimer o que está en el inicio de una enfermedad de Alzheimer, si ha tenido una vida saludable, si ha tenido mucha educación, ha sido una persona muy culta, tiene más conexiones neuronales, tiene más reserva neuronal que una persona que haya tenido previamente daños en su sistema nervioso o que por A o B motivo no haya logrado un nivel de escolaridad alto. Y de esta manera las conexiones, quieras o no, que se forman cuando uno está estudiando, aprendiendo nuevas cosas, son menores. Y de esta manera, cuando comienza la enfermedad, el cuerpo se puede adaptar menos y las manifestaciones comienzan más temprano y progresan más aceleradamente. Muy interesante, doctor. Y fíjese bien para la gente que está en casa, ya hoy dijo el doctor, no es necesario esperar 70 años, 75 años. Estamos hablando que la reserva neurológica va disminuyendo a partir de los 40. Entonces, lógicamente, tenemos que trabajar en ella, ¿verdad? Así que, doctor Menaguerra, hablemos un poco de cómo no llegar a ser adulto mayor demasiado frágil, que en qué está la clave. Hablando de la reserva a la que usted habló, muscular, por ejemplo. Exacto. La reserva muscular hay que mantenerla siempre con dos cosas: la buena nutrición y el ejercicio. Si usted es una persona que ha hecho toda su vida estos dos parámetros, por decir así, ser disciplinado, ejercicio 3 veces a la semana, 20 minutos caminar o correr, dependiendo de sus capacidades, porque el ejercicio va a depender de las capacidades de cada persona, ¿verdad? Claro. No voy a poner yo a correr maratón a un señor de 80 años, ni lo voy a poner en un gimnasio, un aeróbico a que... Pero corrección, a un señor de 80 años que no lo hizo antes. Que no lo hizo antes. Porque o sea, hay memoria muscular. Hay memoria muscular, sí. Y sabemos de que hay gente de 80 años que anda en bicicleta todavía, haciendo bicimontaña. Sí. Eso es importante. Pero, hombre, no va a ser lo que hacía cuando tenía 40 años, pero va a ser más lento y menos tiempo lo que hacía hace 40 años, o hace 50 años. La nutrición. ¿Verdad? ¿Qué comer? ¿Verdad? Hombre, nos cansamos a veces de decir, el doctor me dice que coma carne blanca, que no coma carne saturada de animales, pero si tan rico los chicharrones, tan rico la costilla, tan rico las pupusas de chicharrón. Entonces, es que no es a veces la
la calidad, no que la cantidad que comemos, ¿verdad? Cierto. Y puede entonces, ser un chicharrón, un par de chicharroncitos, claro, pero no la libra. ¿verdad? Exactamente, que la fritada, que la yuca con fritada, que la pepesca, bueno, todo lo frito. Todo ¿verdad? lo rico. Todo lo rico, todo lo rico. Claro que se puede comer eso, pero siempre usted esté haciendo ejercicio y tener la reserva metabólica, en este caso la digestiva, la metabólica del hígado, la excreción del riñón, usted no va a tener ningún problema, ¿verdad? Yo tuve la dicha de tener a mi abuela a los 91 años, cocinó toda su vida con manteca de cerdo y llegó a los 91. Nunca tuvo colesterol alto, nunca tuvo triglicéridos. Ahí lo tienen, ¿no? Pero es una señora activa, a las 4 de la mañana estaba abriendo su negocio, trabajando, claro, hasta las 8 de la noche, 10 de la noche. Entonces la actividad tiene mucho que ver. La actividad física es ¿verdad? importante. Y la genética, lógicamente la genética, que Dios mío, que había heredado eso de mi abuela. Muy bien, yo creo que sí, doctor. Entonces, para poder llegar, como usted dice, a una etapa tardía de la vida o lejos de la vida, vea, con buena salud y con buena reserva fisiológica. Y que le permita realmente, mire, mi abuela, que en paz descanse, tenía un dicho que me decía: hija, yo quiero llegar al final de mi vida con dignidad. Esas eran palabras de ella. Es que y yo siempre le decía: abuelita, ¿qué se refiere con eso de que tener dignidad al final de la vida? Que no me tengan que estar cambiando. Eso. Que no me tengan que estar bañando. Ese es el temor cuando se les pregunta en las encuestas o en los estudios a los adultos que vamos para adultos mayores, que cuál es su temor más de grande, llegar a edades muy largas. Eso, perder mi autoestima y mi dignidad. ¿Cómo te pones a creer que mi hija o mi hijo me va a estar cambiando el diaper? ¿Verdad? Pero mamá, usted lo hizo cuando estábamos pequeños, sí, pero no. Yo no quiero que me lo hagan. Así es. ¿Verdad? Eso, pero para eso se requiere haber creado esa cuenta en nuestro banco fisiológico desde la juventud para poder tenerla. Importante la reserva que el doctor neurólogo y eso quería preguntarle, Pereira ¿cómo dijo? hago, doctor Pereira, para esa reserva, ¿no? También la neurológica, porque ya el doctor Mena nos dijo el ejercicio físico para mantener los músculos y la buena alimentación, y los músculos me ayudan a sostener el esqueleto, obviamente, a sostener el peso y el metabolismo. ¿Qué hay de la neurológica? Bueno, va muy similar, orientado desde el mismo punto de vista. Lo que intentamos con el ejercicio es mantener un adecuado funcionamiento de mi sistema cerebrovascular, una adecuada irrigación sanguínea, mantener los vasos de menor calibre saludables por medio de la liberación de endorfinas, los bajos niveles de lípidos que produce el ejercicio y la mejoría de la circulación y la oxigenación cuando nosotros practicamos actividad física. Esto permite que nosotros no tengamos un cerebro con microangiopatía o daño vascular de los pequeños vasos, porque cuando nosotros tenemos los pequeños vasos sanguíneos dañados, comienza a acumularse microlesiones que luego pues se van acumulando y afectan gran parte del cerebro. Entonces esto disminuye obviamente nuestra reserva neuronal. ¿Qué otro punto es importante? Lo que mencionábamos previamente, la educación. Es muy importante estudiar, aprender nuevas habilidades, no únicamente desde el punto de vista cognitivo, sino que habilidades manuales, todo lo que sea nuevo, todo lo que sea aprender algo diferente, forzar a mi cerebro a que se ejercite, eso ayuda a que mis reservas neuronales aumenten, porque aumentan la cantidad de conexiones entre las neuronas. No es que las neuronas se hagan más, aunque sí se puede haber una pequeña cantidad de reproducción de neuronas, usualmente es muy pequeña en la edad adulta. Entonces, lo único que podemos mejorar son las conexiones. ¿Cómo mejoramos esas conexiones? Forzando a mi cerebro a que se enfrente a lo novedoso, salir de mi zona de confort, aprender nuevas cosas. Y la interacción social también es muy importante. No únicamente estar centrado en los libros, la interacción con la familia, el practicar actividades que a mí me generen gratificación,
ayuda a aumentar los niveles de endorfinas y mantener mi cerebro saludable. Doctor, ahí viene todo esto del sudoku, el responder los crucigramas, el estimular el cerebro, ¿no? Esta matemática mental, el aprenderse los números telefónicos, porque hoy día con las asistentes en los teléfonos inteligentes, ya ni siquiera se aprende uno los números telefónicos, pero ni el propio. Entonces realmente es bien importante también, como bien dice usted, estar estimulando el cerebro. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con la idea del doctor. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos llegar ahí. Acuérdense que son 2 chicharroncitos, no la libra. Así que si usted está almorzando, tómelo en cuenta, ¿verdad? Bueno, a ver, doctor Pereira, lo corté. A ver, dígame, ¿cuál era lo que les iba a decir? No se preocupe, un punto que quería tocar yo y que me parece muy importante es que los teléfonos inteligentes están afectando mucho la manera como nosotros funcionamos. Porque nuestra generación y las generaciones venideras van a estar en desventaja con nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque nosotros toda la información la tenemos ahí en el teléfono, la tenemos en la computadora, la buscamos fácil, y la capacidad de memoria o el ejercicio que hacíamos de aprendernos las fechas de cumpleaños de toda nuestra familia, los números de teléfonos, las direcciones, el simple hecho de pensar cómo llegar de un punto a otro en medio del tráfico de la ciudad. Ahora todas esas funciones las tiene el teléfono. Eso antes nos ayudaba a nuestro cerebro a mantenerse ejercitado. Son funciones que nuestro cerebro utilizaba, un montón de conexiones, un montón de artilugios, áreas del cerebro para lograr dar resolución a esos problemas. Problemas que ahora no nos enfrentamos porque quien se enfrenta a eso es el teléfono. Y nosotros solo seguimos al Waze, solo buscamos en el Facebook la fecha de cumpleaños, nos la recuerdan, la fecha de cumpleaños de toda nuestra familia, y ya no aprendemos mucho, ya no aprendemos nada. Entonces, ya ni siquiera escribir, le dicta uno. Sí, hasta le dicta uno al teléfono. Exacto, entonces eso afecta un montón, porque como les recordaba, nosotros tenemos que mantener nuestra mente ágil. Muchas veces pensamos únicamente en hacer actividades matemáticas, el sudoku, pero no es únicamente nuestra capacidad matemática. El lenguaje también lo tenemos que estimular, aprendiendo nuevas palabras, aprendiendo nuevos idiomas, comunicándonos con demás personas. También nuestro cerebro artístico hay que estimularlo, manteniéndonos activos en pintura, dibujo, escritura, si nos gusta cualquiera de estos pasatiempos, digámoslo así, estas artes, que cada vez se va perdiendo más, y eso mantiene al cerebro activo, dinámico y aprendiendo nuevas formas, nuevas cosas cada día. Y que necesitamos, justo como lo dice el doctor, es un banco. Nosotros trabajamos ahora para tener en nuestro retiro también un cuerpo que esté saludable, una mente y un cerebro que esté saludable en nuestros años dorados. Así es. Bueno, doctor, definitivamente imagínese si ahora hay hasta libros audibles, ya no necesita usted leerlo, ya no estimula ni los ojos. O sea, ya, y con tanta película y tanta serie, ya no da como que ese estímulo a la imaginación que antes la lectura promovía, ¿no? Bueno, ¿cuál sería su mensaje final, doctor, para la población que nos está viendo? Que nos cuidemos desde jóvenes. No hay que esperar a estar mayor o ser un adulto mayor para tratar de cuidarnos. Que como nosotros nos cuidemos nuestro cuerpo, nuestro cerebro, en nuestra juventud, de esa es la salud que vamos a gozar en nuestra adultez mayor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, de verdad. Le deseo que pase una feliz Nochebuena, una feliz Navidad en su hogar, con su casita, y que Dios derrame muchas bendiciones sobre su familia. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego, doctor. Bueno, nosotros nos quedamos con el doctor Menaguerra acá, que nos ha traído también unas gráficas. Sí.
que hablan precisamente del síndrome de fragilidad del adulto mayor, para que él nos explique. Doctor, cuéntanos un poquito de qué se tratan. Sí, son un poco esquemas que se han hecho, ¿verdad? Y asociaciones, o si no asociaciones, grupos de estudios de este problema, porque además de que causa el gran daño de todo punto de vista, como hemos dicho, físico, emocional, social, económico, a nuestros adultos mayores, tiene un gran costo el tratamiento de estos pacientes si llegan a tener estos problemas. Entonces, los cambios relacionados con la edad, que lógicamente nos cambia la visión, la función renal disminuye un 30-35%, pero también, además de estos cambios fisiológicos propios de la edad, existen cambios externos, como los vemos ahí en nuestro estilo de vida, que es lo que el neurólogo acaba de hablar, de que nos cuidemos desde temprana edad, ¿verdad? El abuso del alcohol, lo que ustedes están viendo ahí del estilo de vida, ¿verdad? La estimulación mental y social, que es lo que también estábamos hablando, que ya solo apretamos un botón. Bueno, los controles de televisión ya hoy son de voz de mando. Ya sí, no marca usted el canal, no que dice... Canal 21, y ahí se lo pone. Canal 21, Canal 21 y ya ¡pum!, aparece el Canal 21. Entonces, todo esto que está ahí, la actividad física regular, siempre la actividad física. Los factores genéticos, como ya mencionamos un poco, también tiene que ver si yo soy de una familia longeva, que se han cuidado, que la dieta, que el entorno de la familia ha sido de comer bien, saludable, pues eso nos va a ayudar. Los estados nutricionales que tenemos nosotros, la ingesta de antioxidantes, cuando lo necesitamos, ingestas de vitaminas, ¿verdad? Y la ingesta proteica. Es importante esto de la ingesta proteica porque es lo que nos forma músculo, ¿verdad? Y va a ser nuestra reserva. Pero ojo con la ingesta proteica también, ¿no, doctor? Porque de pronto un paciente tiene que saber cómo anda su función renal. Claro. No sobrecargarse, ¿verdad? Por supuesto, no sobrecargarlo. Cada dieta va a ser dependiendo del paciente. Si es un diabético, si es un paciente POC, que es uno de los que más problemas de fragilidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensos, cardíacos y renales, ¿verdad? Una dieta adecuada para cada uno de ellos. Como ven ustedes, este es otro... este es un resumen de lo que es la fragilidad, ¿verdad? El nuevo concepto que ha sabido del abatimiento funcional. Se ve totalmente abatido, o sea, no tenemos ya nuestras funciones. La salud en el adulto mayor se mide siempre en función. ¿Qué capacidad tiene de funcionar, de valerse por sí mismo? Y esto se viene para abajo todo. Entonces, al no estar funcionalmente, nos volvemos discapacitados. Y de retroceder de una discapacidad cuesta muchísimo, tanto desde el punto de vista voluntarioso del paciente, si es que el paciente cognitivamente puede adaptarse a un tipo de ejercicio para recuperarse. La discapacidad nos va a llevar o a una institucionalización o a una hospitalización. Y luego de esto viene la bandera roja, que ya no nos recuperamos, perdemos totalmente nuestras reservas sociales, todas las que hablamos, y nos lleva a la muerte. Esta es una cascada que debemos de nosotros de detenerla. Hay que cortarla desde arriba. Antes de la discapacidad. Ajá. Antes del abatimiento funcional. Hay que tratar de no llegar al abatimiento funcional. El abatimiento funcional es el que pero nos avisa, ¿verdad? Nos avisa, hombre, yo ya no puedo ver bien, ¿y qué me pasa? Tengo cataratas porque la diabetes me ayudaba a hacerlo, los dislipidemia que tengo, los lípidos, que tengo problemas respiratorios porque fumé mucho y ya me falló el corazón porque el pulmón no es capaz de oxigenar. O sencillamente soy hipertenso y no me trate bien, no me tomé los medicamentos, dejé de ir a mis controles, en fin, eso es lo que hay que evitar. Bueno, hoy es martes, vamos a ver qué consejo nos trae la licenciada Vanessa Chica en la sección Nuestro Taller de Mamá. Ya volvemos.
Hola amigos de Salud TV, les saluda Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más del Taller de Mamá. En esta oportunidad vamos a hacer unos adornos para nuestro árbol de Navidad. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro árbol de Navidad son paletas de colores, silicón líquido, pintura y un pincel, así que manos a la obra. Para nuestra manualidad, lo que vamos a hacer es formar diferentes figuras que nos recuerden la Navidad. En esta ocasión vamos a hacer un copo de nieve. Cuando tengamos pegado nuestro copo de nieve, vamos a decorar con puntitos blancos con un pincel. Podemos poner a nuestros niños para que pasen entretenidos en nuestra casita. Otro tipo de figuras, acá tenemos un regalito y tenemos una guirnalda que la vamos a decorar siempre con pintura. Recuerden que esto es muy importante, que nuestros niños se involucren en las actividades navideñas para decorar nuestro arbolito. Hemos llegado al final de nuestra actividad, espero que lo disfruten y lo puedan hacer con sus niños y niñas en casita. Nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Vanessa Chicas por esos consejitos para hacer esas divertidas cosas navideñas con nuestros niños. Bueno, continuamos con nuestro tema, fragilidad del adulto mayor, y tenemos con nosotros ya conectado también vía Skype al doctor Carlos Cañada Nuila, ortopeda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Un placer, gusto de saludarlo, doctor Mena. Tiempo de no vernos, un placer saludarlo también. Igualmente, saludos. Igual, mucho gusto. Qué alegre, Carlos, estar conectados con usted y bueno, y que nos regala su tiempo. Hemos estado conversando un poco sobre la reserva fisiológica a nivel neuronal, a nivel metabólico, claro está. Hablamos un poquito de la reserva muscular, pero sí quisiéramos que usted nos amplíe mucho en relación a esto, a las reservas osteoarticulares, a los problemas musculoesqueléticos que luego vienen sencillamente por la edad y que pueden ser menos o más dependiendo, claro, de nuestro estilo de vida. Sí, de hecho, con el síndrome de fragilidad del adulto, pues como bien mencionaba el doctor, es un síndrome que involucra muchos aspectos en el deterioro de tejidos. En cuanto al sistema musculoesquelético, pues se da el fenómeno de la sarcopenia, que es básicamente la pérdida de masa muscular que va sufriendo el ser humano a medida vamos aumentando en edad. Es un proceso que puede iniciar tan temprano como a los 40 años, esta pérdida de masa muscular que va gradualmente llevándonos a un punto que cuando estamos rondando los 70, 80 años hemos perdido casi como un 25% de masa muscular. Obviamente el músculo puede tener una función importante, no solo en el tema de movilidad, ¿verdad? Que es cuando primariamente lo manifiestan las personas mayores, es decir, como debilidad, dificultad para movilizarse, hacer acciones de la vida diaria que normalmente realizan. Pero también tiene otra connotación, porque la masa muscular es un reservorio que nos sirve incluso para sanar cuando tenemos enfermedades crónicas, degenerativas o cuando tenemos procesos infecciosos, por ejemplo. Por eso vemos como personas mayores se complican con ciertos procesos infecciosos, supóngase una neumonía, la reserva de energía metabólica que tiene el paciente es pobre porque la masa muscular se ha depletado de una manera que puede tener un impacto incluso para la capacidad de reparación o de regeneración que puedan tener nuestros tejidos. En cuanto al tema de movimiento, pues lo vamos a ver reflejado como personas
que ya no son capaces de desplazarse durante periodos prolongados, que tienen fatiga, dificultades incluso para incorporarse de una silla, pueden ser ya manifestaciones de un problema de pérdida de masa muscular. Por otro lado, pues también tenemos el tema de la pérdida de la calidad ósea, lo que conocemos como la osteopenia inicialmente, y posteriormente pues llegar a un estado ya patológico que vendría a ser la osteoporosis, que básicamente ya es una fragilidad del hueso, que lo que condiciona es que los pacientes con traumas de mínima energía pueden ir presentando fracturas de diferentes partes del cuerpo, tales como puede ser la cadera, fracturas del hombro, fracturas de la muñeca, que son las que más frecuentes vemos en personas por fragilidad ósea. Muy bien, doctor. Bueno, pero usted que está en casa se preguntará, ¿y cómo puedo hacer para cuidarme en cuanto al factor nutricional? Bueno, precisamente de eso nos habla la licenciada Carla Chavarría en la siguiente nota, el factor nutricional y su influencia en esta fragilidad del adulto mayor. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Carla Chavarría, licenciada en Nutrición y Dietética. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante para todos los adultos mayores en casa, y es cómo afecta el estado nutricional en la fragilidad del adulto mayor. ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre caídas que de repente tienen algunos de nuestros abuelitos en casa o en cualquier otro lado? Y esto se debe a la pérdida de la capacidad motora que ellos van teniendo. Esta pérdida se debe a una sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es una pérdida de la masa muscular. Y esto se debe, si bien es cierto, un buen porcentaje, a la edad fisiológica de la persona. Sin embargo, también está directamente relacionado con el estado nutricional. Si nuestros adultos mayores no consumen la cantidad de proteína requerida, es decir, la que necesita su cuerpo, va a ir existiendo una mayor disminución de la masa muscular. ¿Cuáles son estos alimentos ricos en proteína? Vamos a mencionar todos aquellos alimentos de origen animal. Podemos mencionar el pollo, podemos mencionar los lácteos, de preferencia magros, es decir, libres de grasa. De igual forma podemos utilizar la carne de res, el pescado, volvemos y repetimos, libres de grasa. Ahora bien, hay un punto bien importante que debemos de tener en cuenta, y es que normalmente nuestros adultos mayores no van a querer consumir este tipo de alimentos. Así que tratemos la manera de coordinar con ellos cuáles son sus platillos favoritos. Esto ha sido todo por hoy. Los veo en la próxima sección de Salud TV y les ha saludado la licenciada Carla Chavarría. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y gracias por continuar usted también allí. Estamos hablando de la fragilidad del adulto mayor. Yo estoy con el doctor Mena Guerra acá en el set y el doctor Carlos Cañada, que nos está acompañando vía Skype. Bueno, a ver, ya hablamos un poquito de la importancia de la nutrición, como bien dijo la licenciada Chavarría en su cápsula. Ya hablamos sobre el ejercicio de la actividad física. Hablemos un poco ahora, doctor, sobre el control de sus enfermedades, ¿verdad? Así. Cada enfermedad es un estrés, ¿verdad? Y por definición, la fragilidad es una pérdida de la reserva fisiológica que nos hace vulnerables y somos incapaces de responder al estrés. Esa es la definición. Entonces, ¿qué significa un estrés? Una nueva patología. El adulto mayor ya tiene sus enfermedades. Tiene osteoporosis, diabetes, hipertensión, pero de repente se infecta o de repente le aumentamos un par de medicamentos nosotros. Estos dos medicamentos es un estrés para el paciente. No estoy pensando que un estrés es que quedó viudo, que también es estrés. Que no tengo dinero para pagar, que también es estrés, pero que la otro tipo jubilación. Pero no, a veces el médico le provoca el estrés. Mandar exámenes, los resultados de los exámenes, todo esto
provoca. Entonces nosotros debemos de mantener las patologías de este paciente lo más estable posible, porque con ello estamos evitando de que este paciente, la vulnerabilidad que tenga, como vimos en la cascadita ahí del dibujo ese, nos hagamos tener que hospitalizarlo. Y ya tener que hospitalizarlo, al inmovilizarlo, porque se fracturó por su osteoporosis, ¿verdad? Le estamos multiplicando el estrés todavía. El estrés todavía, ¿verdad? Entonces, mantenerlo en casa, mantenerlo con sus patologías controladas, digamos todas las que ya mencionamos, cumplirle los medicamentos adecuados en la dosis adecuada, le estamos evitando estrés al señor y la vulnerabilidad va a ser capaz de que este señor sea independiente, porque si nosotros lo volvemos dependiente, paternizando e infantilizando el cuidado, le arruinamos la vida al señor. Hay que dejar que él solo se valga por sí mismo siempre y cuando se pueda. Su movilidad la permita, que no sea un factor de riesgo su movilidad, caerse y fracturarse. Así es. ¿Verdad? Acordémonos que la edad es el principal factor de riesgo más todas las patologías. Y la mujer tiene un 45% de ser posibilidad de frágil y el hombre un 22 y 35. Pero no es porque sean más débiles, sino porque duran más. Cállese que yo creí que iba a decir la mujer es en riesgo también para el pobre. ¿Qué pasó ahí, doctor? Vamos a una pausa, pero doctor Cañada, hablemos un poquito al volver sobre los riesgos de someter a un paciente frágil, un adulto mayor frágil, a una intervención quirúrgica porque desgraciadamente se cayó. Vamos a una pausa y ya volvemos. Perfecto. Estás viendo Salud TV. La fragilidad del adulto mayor es el tema que hemos estado hablando este día, hemos estado conversando y riéndonos con el doctor Menaguerra, sí que lo hemos molestado ahora. Bueno, a ver, doctor Cañada, cuéntenos entonces, se nos cayó el abuelito, se nos cayó la abuelita, tiene cualquier cantidad de enfermedades compensadas, algunas otras no, le agregamos otro nuevo estrés, la caída, y tengo que someter a este paciente frágil a una intervención quirúrgica. Sí, de hecho hay una alta tasa de mortalidad en pacientes mayores, sea que, supóngase, hablamos de un escenario donde hay una fractura de cadera que en el adulto mayor es sumamente frecuente. Hay porcentajes de mortalidad, incluso sea que el paciente se opere o no se opere. Ciertamente, la mayoría de pacientes adultos mayores tienen comorbilidades, como usted bien lo mencionaba, algunos compensados, algunos descompensados. En muchos de los casos, lo prudente antes de someter a un paciente a una intervención quirúrgica es estabilizar las variables que estén descompensadas, que puedan ser compensadas pronto, porque también hay una correlación en cuanto al timing, al tiempo de intervención. Si la intervención quirúrgica demora mucho tiempo, si hablamos, por ejemplo, de pacientes institucionalizados, que es donde más frecuentemente pasa esto, son pacientes que pueden pasar 1 o 2 días, 3 días a veces o hasta más, en el proceso de estabilizarles sus enfermedades que tienen ellos ya previamente a un evento de trauma. Esos pacientes muchas veces se pueden complicar con una infección de vía urinaria, una neumonía, y muchos de ellos pues fallecen producto no de la fractura, sino que de las enfermedades que ellos adquieren dentro de los hospitales. En la medicina particular, llamémoslo así, es un poco más fácil poder realizar esas intervenciones, porque pues hay varios médicos enfocados en un solo paciente. Esos pacientes que se intervienen tempranamente, es decir, dentro de las primeras 24, máximo 48 horas después de una fractura, tienen una mejor tasa de sobrevida posterior a un evento quirúrgico, porque también tienen menos riesgos de sangrado. Las fracturas, aunque son internas, pero tienen pérdidas hemáticas a espacios donde no son el sistema intravascular, de modo que son personas que pueden hacer una insuficiencia cardíaca de alto gasto porque se les baja la hemoglobina,
que puede también tener consecuencias en todo el entorno metabólico del paciente, no solo meramente la fractura. Y entre más tiempo el paciente pasa en esas condiciones, pues su capacidad de sanar se va viendo comprometida grandemente. Como bien dice el doctor, son nuevos estreses. ¿Cuál sería su mensaje final para la población, doctor Cañada? Pues sobre todo en este tema, la prevención. Aquí viene siendo lo más fundamental, porque el síndrome del adulto mayor viene siendo algo que uno puede verlo venir desde lejos, de modo que tenemos que tener un buen control de nuestras enfermedades que vamos adquiriendo con el tiempo, apoyarnos de un buen geriatra, como el doctor ahí presente, ¿verdad? Que ellos son especialistas en el manejo del síndrome de fragilidad. También pues prevenir, en el caso de lo que corresponde al tema de ortopedia y traumatología, prevenir accidentes, es decir, en las casas si tenemos adultos mayores, tenemos que brindarles todas las facilidades, que hayan manerales en los baños, que es un lugar donde frecuentemente se caen, evitar tener cables que crucen por los pasillos de la casa, ¿verdad? Tratar de buscar facilitarles sus desplazamientos. Eso generalmente puede traer buenos resultados en cuanto a prevención. Y luego, pues si ya estamos frente a un evento inminente de una fractura, pues hacer la intervención, si es algo quirúrgico, lo más pronto posible para evitar tiempos de estancia hospitalaria prolongados. Muchísimas gracias, doctor Cañadas. De verdad, un placer haber estado con ustedes. Gracias, doctor Menaguerra, de verdad, un placer. Y gracias a ustedes por su sintonía. Los dejo bien acompañados y mañana volvemos con otro tema. Disfruten su martes y que Dios los bendiga. Existen hábitos claves que pueden reducir el riesgo de fragilidad, especialmente en los adultos mayores. Es por eso que te recomendamos lo siguiente. Realiza actividad física moderada o intensa en etapas tempranas de tu vida. Esto se traduciría en una menor fragilidad con el paso de los años. No debes esperar a presentar síntomas para dejar la vida sedentaria y optar por una más activa. Aliméntate sanamente. Si no sabes qué alimentos incluir en tu dieta, acércate a un especialista en nutrición y pide un plan personalizado de comidas. Evita el consumo de sustancias nocivas para la salud. Beber alcohol o fumar puede deteriorar tu salud y acelerar el envejecimiento, provocando fragilidad.